¿Dónde quedó la armonía que Dios pensó para el ser humano y la naturaleza? Laudato Si no es una encíclica sobre ecología. Es una llamada urgente a la conversión del corazón, a entender que todo está conectado. La dignidad del pobre, el cuidado del agua, la belleza del árbol, la justicia social y el susurro de Dios en cada criatura. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola compleja crisis socioambiental. Este canto por la creación nos invita a una espiritualidad ecológica, a redescubrir que la vida es un regalo, que el mundo no es un objeto, sino un sacramento del amor a Dios. Porque cuidar la casa común es un acto de amor y de justicia. Es escuchar la voz del Espíritu que nos dice: reconcilia tu vida con el prójimo, con la tierra y contigo mismo. Que este mensaje nos impulse a gestos concretos. Menos indiferencia, más ternura. Menos consumo, más contemplación. Menos yo, más nosotros. Alabado seas, mi Señor, por todo lo que nos das gratuitamente. Alabado seas, mi Señor, porque nos perdonas cuando ni siquiera sabemos cuidar lo que con tanto amor nos diste. Alabado seas, Señor, porque cuando esté consciente del compromiso que representa, no solamente para conservarlo, sino para sobrevivir, entenderé que no es yo, es nosotros. La creación de Dios. El problema, Carlos, es que como estamos ahorita con estas responsabilidades y conocimientos, primero, no digo que tenemos que asustar a la gente, ¿no? Pero tenemos que decirle: mira, nuestra casa común, entiéndase agua, aire, suelo, plantas, animales, microorganismos, etcétera. Todo esto no lo podemos acabar, ¿sí? Y después, no sé si decirlo así, al crear esa conciencia, y por asuntos de fe decir: mira, estos nos lo regaló nuestro Padre Dios y le estamos dando totalmente en la torre, ¿no? El documento, Carlos, que tú nos enseñas ahorita, trae mucha información, y no digo solamente teológica, filosófica, científica, datos que Papa Francisco, con todo el grupo que lo ayudó a elaborar esto, puso o pone todavía, porque es actual, el dedo en la llaga en qué le está pasando a nuestra casa, qué estamos haciendo con los recursos, qué está pasando con las grandes empresas, grandes organizaciones internacionales que con el afán de un lucro ven el medio ambiente como materia prima, ¿no? Y eso es lo que estamos, no digo dejando pasar de vista, pero sí, yo creo que tenemos que poner los pies muy bien en el suelo, ¿no? En el piso, y decir: bueno, ¿qué vamos a hacer? Y no me refiero qué vamos a hacer a nivel mundial, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo, Rubén, tú, Carlos, en tu casa, en tu colonia, con mi familia,
familia, en mi municipio, en mi estado, en mi parroquia, etcétera, ¿no? Hay pasos tan sencillos a veces, Carlos, que dice uno, ¿a poco con eso? Bueno, es que si todos hacemos ese poquito, ya en muchos granitos de arena, esto es una montaña. Rubén, hago uso de un poquito de la propia espiritualidad franciscana. Decía nuestro padre seráfico, empieza haciendo lo posible y terminarás haciendo lo imposible, ¿no? Como bien dices, la batalla se libra en todas las trincheras. Y ahora quien piense que tal vez nuestros esfuerzos modestos no bastarían de manera general para detener esto que tiene siglos, en donde reiteramos, y creo que bueno que lo mencionaste de esa manera, asumimos que los recursos son eternos. Infinitos. Que nunca se va a acabar esto, y la realidad es que nos lo estamos acabando. Rubén, ¿te parece que veamos un poquito precisamente qué es este documento que nos enseñaba, que le enseñábamos a nuestros amigos, y de qué se trata? Esta es Laudato Si, la encíclica ecológica del Papa Francisco. Vamos a ver. Adelante. Bienvenidos a este espacio donde reflexionamos sobre los mensajes que inspiran nuestra fe y nuestra vida. Hoy hablaremos de la encíclica Laudato Si, escrita por el Papa Francisco en el año 2015. Su título significa Alabado seas, una expresión tomada del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. Laudato Si es una carta dirigida a toda la humanidad. En ella, el Papa Francisco nos recuerda que la tierra es nuestra casa común y que debemos cuidarla, porque está gravemente herida por la contaminación, el cambio climático y la explotación sin límites de los recursos naturales. El Santo Padre nos dice que la crisis ecológica está unida a una crisis social. Los más pobres son los que más sufren la destrucción del ambiente, un acto de justicia. El Papa propone un cambio de conversión ecológica. ¿Qué significa esto? Implica cambiar nuestra forma de vivir, consumir menos, evitar el desperdicio, usar responsablemente el agua y la energía y optar por energías limpias que respeten la creación. También nos invita a valorar lo pequeño, lo sencillo, y a redescubrir el sentido de gratitud por cada don de Dios. La ecología integral. Esto quiere decir que no podemos separar el cuidado de la naturaleza del cuidado de las personas. Todo está conectado. El ambiente, la economía, la política, la cultura y la vida de cada ser humano. El Papa Francisco llama a la cooperación de religiosas y ciudadanos comunes. Nadie queda fuera de esta tarea. Laudato Si no es un documento pesimista. Al contrario, es una invitación a la esperanza y a la acción. Nos recuerda que todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo si cada uno hace su parte. Cuidar la creación no es solo una opción ecológica, es también un acto de amor hacia Dios, hacia los demás y hacia las futuras generaciones. La tierra, nuestra casa común, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. No obstante, aún hay esperanza. Cuidemos la creación como un regalo sagrado, porque, como dice Laudato Si, alabado seas, mi Señor, por todas tus criaturas. Y en el discurso suena maravilloso. Llegar a acuerdos globales parece fácil,
Pero específicamente hoy, Rubén, en un mundo tan convulsionado, en un mundo tan dividido por ideologías, en un mundo en donde cada quien jala para su santo, este sueño de concordia, de acuerdos, parece más lejano que nunca. Y decía en el reportaje, no se trata de ser pesimista, pero hoy tenemos conflictos bélicos que nos tienen en la orilla de una posible conflagración mundial. Lo que está pasando en Ucrania, Rusia, Palestina, Israel. Yo solo veo que hay gente cada vez haciéndose más rica y también hay cada vez más pobres. Qué complicado escenario para buscar unidad, ¿no? En un mundo tan dividido. Tú lo comentabas ahorita, Carlos, en este video que nos pusiste, en esta reseña. El Papa Francisco hizo un llamado a lo que él llama a la familia humana, a todos. Este documento no es para católicos, nada más, ¿no? Es para toda la humanidad. El clero, la religión que tengas, etcétera. Vivimos y tenemos una única tierra, un único suelo, una única agua, aire, etcétera. Hay una parte con la que empieza el documento y tú lo decías ahorita muy bien al inicio, el cántico de las criaturas. Generalmente, ¿cuándo canta uno, Carlos? Tú sabes de eso. ¿Cuándo canta uno? Bueno, cuando hay algo que celebrar, cuando hay algo bonito, cuando hay algo que contemplar, y en este caso, ya yéndonos al lado místico, pues darle gracias a Dios por todo este enorme escenario que nos han puesto y que no hemos sabido cuidar, ¿no? Entonces, las criaturas cantan, voy a decir, el pájaro canta cuando las condiciones en las que está son las adecuadas. Cambiémosle a esa especie viva, cambiémosle la calidad de su aire, la humedad, la temperatura, y vamos a dejar de escuchar el canto de las criaturas. O sea, así de sencillo, ¿eh? Y no me quiero referir al canto de nosotros humanos, ¿no? Todos somos criaturas al final de cuentas. Hay un libro, Carlos, antes de esto, muchos de los libros totalmente científicos de esto, desde la década de los 60 a la fecha, si uno lo revisa y se va a Laudato Si, dice, oye, pues como que se pusieron de acuerdo, ¿no? Pero 40 o 50 años después, ¿no? Hay un libro por allá por la década de los 60 y todavía está agotado. Sacan unos, pum, se acaban. Es Primavera Silenciosa, ¿sí? Silent Spring. Primavera Silenciosa, al final de cuentas, todo esto habla de el DDT. El DDT que se usaba en muchas partes de Estados Unidos. Y de repente hubo una época de primavera en donde no se escuchó el cantar de los pájaros, se murieron todos. Y de ahí el nombre Primavera Silenciosa. Eso de alguna manera es lo que el Papa Francisco dice, la tierra está sufriendo. Y si la tierra está sufriendo, las criaturas están o estamos sufriendo. ¿Sí? Pero Carlos, a lo mejor lo hemos hecho tan normal, tan común, pasar por un lugar que huele feo, salir y hay basura y la quito ahí con el pie, no sé, nos hemos acostumbrado tanto a eso que a lo mejor no lo vemos realmente como una problemática, o vamos a dejarle al gobierno que haga todo, mi vecino lo va a hacer, los grupos que van y limpian la playa, etcétera. Sí, hay muchas acciones, sí, pero como que uno como que a veces dice, bueno, no me toca, ¿no? Sí, pues sí, te toca aire, te toca agua. Perdón. Para el que tenga ganas de buscarlo, ahí está, Silent Spring, Primavera Silenciosa, esta obra de Rachel Carson, está anunciada como el libro que dio inicio al movimiento ambientalista en el mundo.
Así es. Años después, Carlos, de este texto sale el término que desarrollo sustentable, las cumbres mundiales del medio ambiente, pero este libro puso realmente pues el dedo en la llaga, y la problemática era muy parecida, ¿no? Las grandes empresas, el agro en aquel entonces, sí, para beneficiarse de más cultivos, pues DDT o insecticidas, etcétera, ¿no? Entonces, no digo que el desarrollo científico sea malo. El problema es que nosotros, como especie humana, afectamos una cosa y luego la arreglamos y la seguimos afectando, y le estamos agregue y agregue y agregue cosas al medio ambiente, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? El medio ambiente ya llegó a una situación donde ya no puede asimilar tanto, y entonces empieza a sufrir. ¿Qué es el sufrir? Temperaturas altas, bajas, lluvias, biodiversidad que ya no hay en algún lugar, etcétera. Paz y bien, queridos hermanos y hermanas que nos ven. Miren, algunos están preguntando cómo ayudarnos en la reparación de nuestras cúpulas y torres aquí del Templo San Francisco de Asís. Estamos recaudando fondos por familias, $500, y la idea es que coloquemos una placa conmemorativa de la regla del templo, y tu nombre o el nombre de tu familia aparezca. Así que se puede ir haciendo los abonos. Estamos acá recaudando. Vengan aquí a nuestro templo, a horarios de oficina o en las misas dominicales. Ahí les damos más información. Muchas gracias de antemano a todos los que están apoyando y se han manifestado el interés. Pasen bien. Es mi intención compartirles un poco lo que nosotros hemos vivido, y que a ustedes también esta reflexión les ayude mucho para su familia, para su comunidad, su parroquia, donde se encuentren. Bien, la primera cosa o el primer núcleo muy importante es el carisma. Al hacer la reflexión de nuestra propia espiritualidad, ¿qué es lo que nos impulsa el carisma? Nuestro carisma va hacia la vida fraterna, la vida con el Señor y su oración. Creo que aquí radicaría, hablando en otros términos, la identidad. Saber quiénes somos. Creo que aquí está el drama de la humanidad. Ha perdido identidad. Veamos a nuestros jóvenes. Ahora los jóvenes no saben quiénes son. Se ha distorsionado la realidad de la autoconcepción. Hoy tenemos muchísimas formas de llamar a las personas. Ya se utilizan muchos pronombres y muchas clasificaciones. Bueno, el deshacer, desconfigurar, el romper la identidad de la humanidad de la persona, esto radica en un problema grave y dramático. Volvemos de nuevo al origen. Dice la serpiente a Eva: coman de ese fruto. Recordemos que dice Eva: no lo podemos comer. Dice la serpiente: háganlo. Se los han prohibido Dios porque serán como Él, olvidarse de quién se es. Ahí está el problema. Eva tuvo que haber reconocido a Dios como su Señor y a ella como parte de la creación. San Francisco mismo de Asís dirá: ¿quién soy yo y quién eres tú? Francisco se autoconcibe delante del Señor y tiene claro quién es Dios para él. ¿Quién eres tú, dulcísimo Señor mío?, dice Francisco en una oración profunda que hará antes de recibir los estigmas. ¿Y quién soy yo? Un gusano, tu servidor. El tener claro quién se es delante de Dios y quién se es uno mismo. Yo creo, queridos hermanos, cuando tenemos la identidad firme de quiénes somos delante de Dios,
cuando sabemos quiénes somos como comunidad, cuando identificamos el carisma, lo que Dios nos llama, de aquí radica la fuerza para nuestra vida, nuestra felicidad, nuestra realización. A veces las parroquias no sabemos qué es lo que queremos. Como comunidad no sabemos quiénes somos. Es decir, hacemos planes, en la misma vida planeamos y planeamos sin saber el núcleo de lo que verdaderamente somos delante de Dios. La autoconcepción. En otras palabras, en mi vida laboral, en mi vida familiar, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Dónde está mi identidad en el interior? ¿Qué es lo que Dios verdaderamente me está pidiendo? En la vida de comunidad, ¿qué características tiene nuestra comunidad? ¿Qué carisma Dios ha depositado en nuestra comunidad? Tener claro y definir primero que nada el carisma. Y esto va identificado precisamente con la identidad del carisma, la identidad de la comunidad. Esto lo podemos aplicar, como les he dicho, a muchos planos. Primero al personal, después si quieren lo pasamos al plano familiar, la identidad, el carisma. Después si quieren lo pasamos a la vida de comunidad parroquial, a la vida social incluso. Ahí está una clave. Ahí está un drama y un problema. La falta de identidad social a la que estamos atravesando. Eso es una característica muy, muy específica y que en los diálogos de mesa de trabajo, miren, con diferentes voces de todo el mundo coincidíamos perfectamente en esto. Recuperar nuestro carisma y llevarlo con fuerza a donde estemos. El segundo punto que quisiera compartirles, comunión. Creo que es el Señor que nos ha hecho hombres y mujeres de natural comunión. Él nos ha hecho, nos ha creado y al crearnos nos ha llamado a estar en comunión con Él y con nuestros hermanos. Por eso nuestro Señor, cuando ha iniciado a llamar a los discípulos, los ha llamado a esto, para que estén con Él, estar en comunión con Él, que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Bien, en esta dinámica de la comunión, es importante que consideremos, queridos hermanos, que dentro de la identidad y del carisma de nuestro ser, es importante que busquemos esta comunión. Nosotros hablamos de muchas maneras de la comunión. De hecho, nuestra fe se fundamenta en la unión con Cristo. Tenemos el banquete eucarístico. Es la unión perfecta entre Dios, entre nuestros hermanos y una comunión con nosotros mismos. En el año 1226, San Francisco se encontraba en este lugar, a punto de morir. Atrás de mí se encuentra la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. En su interior, ya les pondré en pantalla, una pequeña iglesita. Ahí Francisco pidió que lo llevaran. En este lugar dio sus últimas palabras. Recordemos que Francisco ya no podía caminar, no podía ver, tenía cauterizados sus ojos, a pesar de que tenía 45 años de edad, con muchas enfermedades, y recordemos que es un santo que había recibido los estigmas, las llagas de Jesús en manos, pies y costado. Él las recibió en el año 1224, 2 años, las mantuvo en su carne y verdaderamente para él fue un sufrimiento. San Francisco le pidió algo al Señor: permíteme experimentar el amor con el que ardías al contemplarnos en la cruz, y permíteme experimentar tu dolor al sufrir por nosotros en la cruz. Fíjense nomás qué peticiones tan profundas. Hablando de comunión, qué comunión tan profunda con el Señor. Una unión que lo llevó a configurarse totalmente en Él, y un amor que experimentaba y lo transmitía a los hermanos. Esto que Francisco pide y el Señor le concede, queridos hermanos, no fue un lujo, no fue una comodidad. Le llevó a grandes tormentos y sufrimientos, pero todo lo hacía con amor. Quien sufre y ama, en realidad es el amor consume el dolor. Siempre el amor consumirá el dolor. Francisco, pues, logra una comunión tan profunda con el Señor que de hecho escribe un cántico. Nosotros llamamos el cántico de las criaturas, o también conocido el cántico del hermano Sol, que por cierto,
se reconoce que sea del año 1225 el inicio de su composición, hasta la muerte de Francisco 1226. Estamos en los 800 años de esta celebración del cántico. Les voy a poner un poquito el cántico para que lo vean. El cántico de las criaturas. San Francisco de Asís. Altísimo y omnipotente buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te convienen, y ningún hombre es digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el Señor hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas, y es bello y radiante con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire, y la nube, y el cielo sereno, y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche, y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sostiene y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor, y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que las sufran en paz, porque de ti, Altísimo, coronados serán. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Bienaventurados a los que encontrará en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Alaben y bendigan a mi Señor, y denle gracias y sírvanle con gran humildad. Y el tercer punto, que es también muy importante, sería el de la misión. Es decir, primero identificar nuestra identidad, después compartir esos carismas, eso que el Señor nos ha dado y hemos identificado, ponerlo al servicio de los demás y después comenzar la misión. Creo que a veces nos pasa al revés. Iniciamos haciendo cosas y se nos olvida para qué las hacemos, por qué estamos. Llegamos a comunidades donde queremos hacer y a veces hasta nos desilusionamos cuando no hay mucha actividad. Esto no se trata de la misión. La misión viene y se alimenta de la comunión con los hermanos y de lo que el Señor te pide. Volvemos al inicio de este video. Francisco se encuentra con el Cristo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Reconstruye mi iglesia. Francisco se va curando las heridas y después los hermanos comienzan a seguirlos y comienza a decir Dios a través de los hermanos lo que Dios pedía. Ahora el Señor me ha dicho a través de ellos. El Señor me ha dado hermanos. Francisco comienza a nutrirse primero del Señor, de la oración, comienza a nutrirse de la comunión fraterna, de la fraternidad, comienza a identificar ese carisma que el Señor le pide y después vendrá la misión. De hecho, aquí los mismos frailes se reunirán y San Francisco les dirá en este mismo lugar, en la Porciúncula, en Nuestra Señora de los Ángeles, esos años antes de morir. Vayan, hermanos, y prediquen el Evangelio. Francisco los manda a la misión. Una vez que los frailes han identificado el carisma y han vivido en fraternidad, y los manda de dos en dos, vayan. Y qué hermoso esto, prediquen el Evangelio donde vayan. Si es necesario,
usen las palabras. Qué maravilloso mensaje deja San Francisco. Y empiezan así los hermanos a difundir el Evangelio con su vida, viviéndolo, viviendo el Evangelio. La misión, pues, radica justamente y se alimenta de esta comunión. Esto no lo debemos olvidar. Y la misión de la iglesia, la misión de cada uno de nosotros es justamente la salvación. Alcanzar la salvación para nuestras almas y para los demás. Pase bien, queridos hermanos y hermanas que nos ven. Miren, algunos están preguntando cómo ayudarnos en la reparación de nuestras cúpulas y torres aquí del Templo San Francisco de Asís. Estamos recaudando fondos por familias, $500, y la idea es que coloquemos una placa conmemorativa del arreglo del templo y tu nombre o el nombre de tu familia aparezca. Así que se puede ir haciendo los abonos. Estamos acá recaudando. Vengan aquí a nuestro templo, a horarios de oficina o en las misas dominicales. Ahí les damos más información. Muchas gracias de antemano a todos los que están apoyando y si han manifestado el interés. Pase bien. Dentro de la orden he encontrado, pues es como algo muy difícil de explicar. En primera, he encontrado mucha fraternidad, mucha aceptación de los hermanos, mucha formación. Yo estoy muy agradecida con la hermana Sandra, que fue nuestra formadora, no solamente en el ámbito intelectual, sino mucho en el aspecto humano, en acogernos. Yo la siento como mi mamá, que yo tendría que ser su mamá, pero la siento como mi mamá en este concepto. Y con el hermano Roberto, que es una eminencia, y nos ha formado y nos ha ayudado en ir también formando nuestro propio criterio, ¿verdad? Como franciscanos, he encontrado mucha alegría, mucha aceptación, mucha enseñanza de nuestros hermanos pues mayores que tienen mucho más tiempo. Bueno, con decirte que hasta ya aprendí algo de cocina, porque tengo que reconocer que no soy buena cocinera, ni quiero serlo, pero la hermana José también ha tenido mucha paciencia para irme enseñando. El trabajo en equipo, yo no sé si a ti te pasa, Carlos, pero es como una alegría, ¿verdad? Entre llegar del mundo afuera de un lugar tan subgéneris como es el centro de Tijuana, y llegar y entrar a la orden y encontrar como una paz, ¿verdad? Como entrar a una clausura y encontrar paz y ese compañerismo. Aparte de que esta generación creo que somos muy alegres y medio loquitos. Sí, todos estamos medio tocariscos, pero nos divertimos mucho, ¿no? Y sí. Es cierto, yo comparto contigo, llegas y te sientes como si estuvieras en tu casa, ¿no? Es la realidad. Compartimos un montón de cosas, nos divertimos muchísimo, y eso a final de cuentas creo que puede redundar en ofrecer un mejor servicio, ¿no? Nunca te encuentras a alguien de malas, siempre las cosas son de buenas, y eso es maravilloso, ¿no? Porque reiterar una vez más, ¿no? Pues para eso estamos, ¿no? Y el mensaje de nuestro seráfico padre es así, es alegre, es con esta vocación de servicio que yo admiro mucho de ti. No solamente estás en la orden, sino pues tienes esta situación con los animalitos, y estás también con los hermanos que están privados de su libertad, y andas para arriba y para abajo, mujer, lo cual es algo increíble.
Platícanos esta situación de los perritos, de los gatitos, de las mascotas, porque por desgracia nos ha tocado vivir en una época en donde por mala suerte a muchos animalitos les toca la de perder. Hay gente que maltrata a los animales, hay gente que lejos de pensar en cómo le hago para que no se reproduzcan tanto y que tengas que ver toneladas de perritos y de gatitos en la calle sin dueño, sin qué comer, sin dónde dormir, que les avientan el carro. Hay gente mala, así como decimos que hay gente buena, hay gente mala o mal encausada. Así es. Qué feo decirlo así, pero así es. Y yo sí te preguntaría, ¿no te parte el corazón? Digo, esa fue una de las razones por las que porque estás tan decidida a ayudar. Primero, yo siento que es algo con lo que se nace. A mí cuando algunas personas me preguntan y empiezan a meterse en este mundo del rescate o de los animalistas o este mundo de los animales, veo que de repente entran, pues así valga la redundancia de repente, pero esto sí es algo que debes de llevar en tu corazón, que lo debes de llevar muy, muy adentro y que llega un momento como yo, después de muchas décadas, que tienes que pensar con tu corazón un poquito centrado, no frío, centrado. Me ha tocado ver historias muy tristes, muy, muy tristes, muy lamentables de animales en situaciones muy, muy lamentables. Y esto me ha hecho, aparte de que si nosotros observamos un poquito a nuestros hermanos, a nuestros hermanitos menores, yo les comparto mucho que tenemos mucho que aprender de ellos. Tú a un perro, a un gato no, los gatos son diferentes, pero tú a un perro le puedes pegar, lo puedes correr, y si a los 3 minutos lo llamas, el perro va a ir moviéndote la cola. Nunca pasó nada, te va a perdonar, es más, ni siquiera te va a perdonar, porque no pasó nada en su corazón, no pasó nada. El gato es otra historia, pero es un animal lamentablemente muy satanizado, porque el gato tiene su propia personalidad. O sea, no es como que yo me llevo al gato, el gato te tiene que escoger a ti. El perro no, el perro es más fiel, más incondicional. El gato te escoge. Y si no te escoge, Carlos, no te va a escoger. Más precisa, la región abarcaba desde Sonora hasta Tijuana. Yo veo francamente que ha decaído un poco, sinceramente, como siempre ha pasado. Tiene sus altas y tiene sus bajas. Entonces, yo viví muy intensamente, porque francamente, ser ministra regional, hacer esos viajes, Sonora, Hermosillo, Agua Prieta, Nogales, San Luis de Colorado, Mexicali, Tijuana, está pesado. Eran viajes que yo me pasaba a las noches, ¿verdad? Entonces, ahora yo no veo nada de eso, ¿verdad? Porque ser una cosa feminista es un servicio nada más. Y si no lo ven uno así, vale. En ese tiempo se formó la fraternidad de la mesa. Fueron unos hermanos de aquí. A mí me tocó como ministra local, aparte local, ir a presidir la mesa directiva de la mesa. Así que pues de ahí se desprendió todo. Se desprendió la fraternidad de Sonora y se desprendió la fraternidad de las hermanas a la mesa encantada. A mí la renovación me enseñó a la palabra de Dios, a gustarme, porque yo no usaba la Biblia ni nada para nada. Ahí sí, y la alabanza. A mí la oración y la alabanza y respeto por la renovación. Y además con la pandemia, ya a mi edad, ya no me dejaron venir en el camión, porque yo venía en un camión, ¿verdad? Ya me dijo mi tanta madre. Entonces fuimos ese día, y ese primer día que nosotros llegamos, estaban terminando de rezar un rosario unas personas, eran 3 personas, entre ellos un hombre, un señor joven, que inmediatamente todavía no nos sentábamos y él se para y me da la mano, pero me da
su mano así fuerte y me la sostuvo un buen tiempo. Y me decía muchas cosas que la verdad me dejó tan sorprendida que lo que yo me acuerdo que él me decía que Dios tenía muchas cosas grandes para mí. Pues en el momento uno no entiende, ¿verdad? Y pues yo nada más lo escuché y me quedé muy sorprendida de lo que me decía. Pero ya estando allí en esa comunidad de Siervos de Cristo Vivo, que por cierto les mando un Saludos fuerte a abrazo. nuestros amigos en San Isidro, California. Sí, aquí en San Isidro. Ellos me acogieron, la verdad, con mucho amor. Yo tengo mucho cariño a esa comunidad y a las personas de ahí, que todavía también nos frecuentan ocasionalmente aquí también en San Francisco, también vienen para acá. Porque casualmente Francisco es su patrón, fíjate. O sea, yo ni sabía, la verdad, pero Fíjate, no hay coincidencias, hay diosidencias, ¿no? Sí, ahí estaba Francisco ya. Entonces, estando ahí en una de las ocasiones, pues la verdad, con mi dolor tan grande todavía en ese momento, pues ya en oración y cantos y alabanzas, pues saca uno más el sentimiento, ¿no? Entonces, estaba una persona como a 3 sillas de conmigo y yo la miraba que también lloraba mucho ella. Y ya cuando terminamos de hacer la oración y yo volteo con ella y ella voltea conmigo y pues yo le tomo la mano también y para tratar de consolarla y ella conmigo. Yo para esto en mis oraciones, pues yo le decía al Señor que necesitaba un abrazo de Él, que necesitaba que me abrazara, porque pues necesitaba su amor, ¿no? Sí, sentía la ausencia. Entonces, Señor, abrázame. Yo decía, abrázame, Señor, necesito de tu abrazo. Entonces, cuando yo volteo con ella y ella conmigo y yo la consuelo y ella me dice, ¿te puedo abrazar? Algo me dice que tengo que abrazar. Y yo, sí me puedes abrazar. Entonces nos abrazamos, nos dimos un abrazo muy, pues muy afectivo, aunque muy no nos conocíamos, ¿no? Yo a ella nunca la había visto, fue la primera vez que yo la miré. Y me decías que es todavía más sorprendente porque ibas acompañada de familiares, ¿no? Y el abrazo no te lo dio un familiar, sino alguien que no conocía yo. O sea, ahí yo me di cuenta que nuestro Señor me escuchaba, que Él me escuchaba y que oía mis súplicas. Que pues me ayudó pues bastante, ¿no? Bastante en una situación humana, que la orden también tiene otra cuestión bien importante y que es un tesoro, es no puedes ser un buen cristiano si no eres un buen humano primero. Entonces la parte humana... Ah, mira, está el hermano Sandra. Hermano Santiago, es lo que te iba a decir. Ya me llegaron refuerzos y qué refuerzo además, ¿eh? Ay, qué gusto. Así bien, hermana. Hermana Sandra Maciel, ¿cómo estás? Muy bien, paz y bien. Paz y bien, Corazón Franciscano, que es este proyecto que estamos realizando y que me da muchísimo gusto, en donde me siento muy apoyado y muy fortalecido con la presencia de la hermana Sandra. Hermano Santiago. Muchas gracias y muchos saludos, fuerte abrazo. Recién aterrizada por allá del CONAM, ¿verdad? Y te comentaba, la OFS, esa formación, ¿no? Que tiene te comentaba, si no puedes ser un buen cristiano si no eres un buen humano primero, y no puedes ser un buen franciscano si no eres un buen cristiano. Entonces, esas etapas y ese caminar me ayudaron bastante en este caminar. Tuvimos varias situaciones que trabajar en familia como matrimonio, varios, como le decía por ahí un hermano, varios barcos que tienes que hundir, ¿no? Esos viejos vicios que tú tienes que trabajar y que con los frailes, con la ayuda de nuestro Señor, se pudieron llevar a cabo y pues sigue todavía, ¿no? Sigue este caminar y sigue esta lucha espiritual. Después de ahí, pues soy ordenado ministro local de los hermanos. Recordemos que la palabra ministro para San Francisco, muy importante, significa que minister, viene la palabra, no me acuerdo si es del griego, un hermano por ahí nos lo comentó alguna vez, es el servidor de todos. O sea, eso es bien importante, ¿no? En la orden franciscana seglar, porque luego los hermanos, el jefe, no es el jefe, es el servidor de todos, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que es el ejemplo más y qué bueno y claro. Y qué bueno que lo mencionas, hermano Santiago, porque sí es verdad, digo, y también tiene una referencia bíblica de manera inmediata, ¿no? Aquel que quiera ser el primero es el que tendrá que servir a todos, ¿no? Eso es una realidad. Recordar aquella discusión que tenían los discípulos diciendo, ¿quién es el más importante, Señor? Y él les dijo con toda claridad, pues el que le eche más ganas
para servir a los otros, ¿no? Sí, así es. Sí, la verdad, muy agradecido con la parte de los hermanos y entender que la fraternidad, vino un asistente espiritual de allá de Zapopan y nos decía, es el ministro y su consejo. O sea, siempre esa parte bien importante, que pues no eres tú, si eres la cabeza, pero tienes un cuerpo, ¿verdad? O sea, y eso es bien importante tenerlo claro. Si hay mucho aprendizaje y fallas, pues tenemos muchísimas áreas de oportunidad también. Y siempre, como dice la regla, ¿no? El Espíritu Santo es el primer formador y siempre hay que estarse formando y buscando, ¿verdad? No esperar a que el hermano, pues sí, me siento a gusto, vengo a la formación permanente. Ah, sí, hermano, ok, ya se te dio. Ahora, para empezar, yo como esposo, ¿no? Llevarlo a casa primero, ¿no? Porque es muy fácil decir, ah, sí, paz y bien, ¿no? Es muy fácil decirlo, pero pues en casa, a ver, paz y bien al momento que llega una tribulación, paz y bien al momento que hay contrariedades, paz y bien al momento que hay que luchar en la educación de los hijos, en el día a día, en las, ¿cómo se llama? En las actividades como esposo, en el quehacer. Entonces, pues son situaciones que uno siempre está trabajando y pues el paz y bien tiene que empezar desde casa, ¿no? Nuestro Padre San Francisco siempre nos lo enseñó, ¿no? La parte de la oración también es muy importante. Nosotros que llevamos la liturgia, híjole, es una belleza. Y yo siempre le digo, antes, por ejemplo, yo hacía nomás las laudes, ¿no? Y una hermana me dijo, una Mireya, saludos, que me dijo, ¿y por qué no haces las vísperas? O sea, hermano, llegas de trabajar, llegas cansado, o sea, llegas con todo lo que tuviste durante el día, todas las pruebas, y por qué vas a llegar con tus hijos o con tu esposa y pues no dejarle todo al Señor, ¿no? Sí, no. Paz y bien, queridos hermanos y hermanas que nos ven. Miren, algunos están preguntando cómo ayudarnos en la reparación de nuestras cúpulas y torres aquí del Templo de San Francisco de Asís. Estamos recaudando fondos por familias, $500, y la idea es que coloquemos una placa conmemorativa de la regla del templo y tu nombre o el nombre de tu familia aparezca. Así que se puede ir haciendo los abonos. Estamos acá recaudando. Vengan aquí a nuestro templo, a horarios de oficina o en las misas dominicales. Ahí les damos más información. Muchas gracias de antemano a todos los que están apoyando y se han manifestado el interés. Pasen bien. Sin duda, ahorita que lo estaba escuchando también, veo esta parte de cómo pues se hubiera abrazado del Evangelio también y hubiera buscado la manera de seguir ganando almas y corazones para Jesús con la predicación de la sencillez, con la humildad, con la paciencia, con el amor de cruz también. O sea, creo que ese mensaje nunca ha caducado y precisamente lo habría sabido encarnar también en el hombre y mujer de nuestro tiempo. Sin duda, una tarea grande, pero pues también nos deja bien encaminados, ¿verdad? Con una forma de vida. Definitivamente. Difícil, pero no imposible. ¿Qué? ¿Cómo era aquella frase que se le atribuye de comienza haciendo lo posible? Así es. Luego, lo necesario, pronto estarás haciendo lo posible y cuando menos lo esperas, lo imposible. Efectivamente. Así que sí es posible. La semana pasada en el Corazón Franciscano 9 platicábamos de la santidad y esa posibilidad de alcanzarla, aunque parece tan lejana. Fray, y hablando de alcanzar la santidad, parte importante de esto es la reconciliación, el perdón.
el utilizar este maravilloso sacramento de la reconciliación para expiar nuestras culpas, para aliviar un poco la carga y estar en gracia con el Señor. Acaba de pasar la festividad de el perdón de Asís, el famoso perdón de la porciúncula. Para la gente que a lo mejor es nueva dentro del franciscanismo, ¿en qué consiste esto que acabamos de vivir quienes estamos dentro del carisma? Muy bien, Carlos. Pues esta fiesta tan grande del perdón de Asís está relacionada a una pequeña iglesita pues cerca de Asís, en Santa María de los Ángeles. Era un lugar que Francisco tenía siempre muy en su corazón. Él sentía y tenía la certeza de que el Señor y su Santísima Madre obraban muchos milagros, que se encontraban verdaderamente presentes en este lugar. Y pues fue un lugar tan querido para Francisco, porque también ahí es donde siente esta convicción de seguir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba también sumamente agradecido con Dios por esos favores que recibía, tanto así pues que pidió a los hermanos que nunca dejaran aquel santo lugar, ¿no? Se preocupó de que los frailes que fueran a vivir a esta capillita, a esta pequeña iglesia, siempre fueran entre los más virtuosos, los más devotos, porque él reconocía que aquel lugar era un lugarcito santo donde el Señor seguía obrando. Entonces, hasta el día de hoy, sobrevive esta tradición de que en la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles hay una indulgencia, ¿verdad?, que se puede ganar. Originalmente en ese lugar, después en las iglesias franciscanas y actualmente en catedrales, basílicas y todas las iglesias parroquiales, además de las iglesias franciscanas, conocido como el perdón de Asís. Fray, hay mucha gente que tiene así como ciertas dudas respecto a las indulgencias, ¿no? Sobre todo señalando que ¿a poco hoja limpia? Sí, hay que hablar aquí un poquito más del aspecto doctrinal, ¿verdad? Nosotros sabemos que, en primer lugar, el pecado no es una lista de estoy bien, estoy mal. El pecado es una ofensa y un rechazo al amor que Dios nos tiene. Así de fácil. El Señor nos ama tanto que ha dispuesto para nosotros una vida en justicia, una vida que nos vaya santificando, nos concede su espíritu, pero también nos ha concedido una libertad con la que corremos ahora sí que el riesgo de decirle gracias, pero no gracias. Esto no solo afecta a nuestra vida. Cuando pecamos tenemos obviamente consecuencias para nuestra existencia. Hay consecuencias de mentir, hay consecuencias de robar, hay consecuencias de no vivir reconciliados, de ofender. Todo ello tiene consecuencias materiales, pero también en nuestra alma hay consecuencias, ¿no? Aquella razón que el Señor nos ha concedido, nuestra libertad y voluntad, se ven tocadas también por el pecado. ¿Qué pasa con las indulgencias? Tienen este carácter particular de que un corazón enteramente vuelto a Dios no reciba tan solo el perdón de las faltas cometidas, como hacemos por el sacramento de la reconciliación, sino también la remisión de las penas temporales que son posteriores a nuestra muerte. Sí, es como una especie de hoja blanca. ¿En qué sentido? En que cuando podemos ganar indulgencias para nosotros o por algún difunto, esas penas temporales que hemos de purgar al término de nuestras vidas en el purgatorio, valga la redundancia, pues nos son eximidas, ¿no? Sabemos que una vez que morimos tendremos un juicio particular y donde se verá cuánto hemos vivido en el amor, pero también algunos pasajes del Evangelio nos dejan ver que es necesario atravesar una purificación en nuestro espíritu para poder gozar la presencia plena del Señor. Y la indulgencia precisamente toca a esta parte de pena temporal, que la iglesia así le llama, ¿no? La culpa, digámoslo así, en vida y la pena después de muerte en el purgatorio. Fray, lo invito a que veamos esto a continuación. Claro.
La celebración en nuestra iglesia, en San Francisco de Asís, y esa voz que escuchó ahí cantando era precisamente la de Fray Francisco, Fray Ángel, me falta alguien por ahí. Sí, Fray Javier y el hermano Ian, el organista ahí, que nos apoya. Sí, la verdad que fue un momento muy, muy bonito. Estaban todos los hermanos OFS, desde luego había muchísima gente esperando poder completar, por ejemplo, la confesión para, escuchando misa y cumpliendo con los requisitos que veíamos ahí, poder obtener la indulgencia. Es uno de esos días en los que se siente muy bonito estar dentro del carisma, ¿no? Sí, pues es que es sorprendente cuántas personas acuden de verdad con un corazón que quiere buscar a Dios. Yo creo que aquí una palabra a la que a veces le tenemos miedo, pero nos hemos olvidado del sentido profundo, es la palabra de penitencia. La orden de los hermanos menores comienza como un grupo de penitentes, de personas que quieren voltear su vida hacia Dios y por ello son capaces de desprenderse de los placeres pasajeros. Ahora lo vemos como la penitencia, como si fuera un castigo, como si fuera algo con lo que hay que cargar por fuerza, ¿no? Pero en realidad la penitencia es la disposición interior que el hombre tiene de enderezar su vida, de dirigirla hacia Dios, y por ello es capaz de privarse a lo mejor de cosas temporales, de cosas pasajeras. Precisamente una de las condiciones que a veces podemos omitir o pasar por alto para poder gozar de una indulgencia plenaria es que tengamos un rechazo total, un desligarnos completamente de todo pecado, incluso el pecado venial, y pedirle a Dios que no nos dé afecto a aquellas cosas que sabemos que nos lastiman. Podemos confesarnos y por la reconciliación sacramental tenemos el perdón de nuestras faltas, pero ya decir un desapego, un perderle el afecto al pecado a veces no siempre se va construyendo, ¿verdad? Y esto se va ganando con una conciencia que cada vez busca ser más justa delante de Dios, por medio de las obras de misericordia, viviendo en el amor al prójimo, y tarde o temprano entendemos que eso que a veces podemos apetecer, en realidad nos lastima, y decimos, Señor, gracias por ya no querer siquiera pecar, ¿no? Y no por una pulcritud o un escrúpulo, sino por una gratitud grande hacia Dios, que es decir, Señor, sé que de ti viene todo lo bueno, y todo lo que de ti me aleje no lo quiero para mi vida. Entonces, pues creo que estos días se percibe, ¿no? Tanta gente que hace fila para la confesión, gente que desea comulgar, gente que tenía años sin acercarse a la iglesia y se enteran de esta posibilidad de recomenzar, pues acuden gustosos a cualquier iglesia franciscana, ¿no? Fray, sabemos que hay circunstancias especiales este día y quiero agradecerle encarecidamente a nombre de Corazón Franciscano de Laudato Deum que se haya abierto este espacio y que nos haya clarificado pues tantas cosas, ahora sí en un breve espacio, pero nos queda muy claro lo que acabamos de vivir en el perdón de Asís y la invitación para toda la gente que esté pendiente porque todavía viene, en este año, de hecho, este año de la misericordia, hay una indulgencia vigente por parte del Vaticano, que si no la has aprovechado es tiempo de hacerlo. Tú que estás en tu casa, que nos estás viendo en el medio de transporte, donde quiera que te encuentres, hay que investigar, adéntrate en tu fe, porque de hecho, Fray, hay una indulgencia vigente, ¿no? Así es, estamos en el Jubileo de la Esperanza, Peregrinos de la Esperanza, como convocó en su momento, pues de feliz memoria el Papa Francisco, y sigue vigente hasta finales de este año, principios del año próximo. Y me parece justo, creo, la providencia, ¿verdad? Acabo de estar en Tijuana un tiempo de servicio y le preguntaba a los hermanos sacerdotes del decanato, padres, ¿cuáles son las iglesias que puede uno ganar esta indulgencia? Entonces, durante este año, para las personas que están en Tijuana, está el Santuario de Guadalupe o la excatedral, la actual catedral, me parece que es el Santuario de Cristo Rey. También en la iglesia, para las personas de Rosarito, es en María Estrella del Mar, y hay otras dos iglesitas que se me escapan. Entonces, ¿en qué consiste? Podemos ganarla todos los días visitando estas iglesias, atravesando por las puertas llamadas Puertas Santas, y pues estar reconciliados con Dios, la confesión sacramental, 7 días antes o máximo 7 días después, y comulgar. Y en ese lugar que visitamos, hay que rezar un Padre Nuestro, y hay que rezar el credo y rezar por las intenciones del Santo Padre, ¿no? Y esto se puede ganar para la persona o pedir por algún difunto.
y pues con todo el amor y el afecto a Dios para seguir haciendo esto que Francisco nos pedía, ¿no? O sea, quiero llevarlos a todos al cielo. Entonces, así poquito a poco, echarnos la mano unos a otros, ir sacando a nuestros hermanos que están haciendo su pena temporal en el purgatorio, y decir, Señor, con todo el amor del mundo te pido y te ofrezco esta indulgencia por esta persona, y también te ofrezco la conversión de mi vida cada día hacia ti, ¿no? Y pues vivirlo así como con generosidad, porque pues para nosotros podemos lucrarlo también, pero pues si estamos en esta vida de gracia y de oración, pues confiamos a Dios de que también hay alguien pidiendo por nosotros. Efectivamente. Fray Francisco Peregrina, Dios lo bendiga. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hermano Carlos, paz y bien. Bendiciones a todos los hermanos que nos escuchan. Paz y bien. Definitivamente, ¿no? Creo que si un gran legado nos dejaron los primeros misioneros que llegaron fue el inculturarse y adentrarse a conocer la realidad. Y eso es algo que demanda también la necesidad de no imponer, sino la necesidad de la reflexión y del mostrar cuál es la dignidad del ser humano más que nada, ¿no? Ahora con tanta tecnología tenemos acceso a muchísima información, pero ¿cuánto de eso es también desinformación? Y qué labor tan grande tenemos nosotros al mostrar a quienes están a nuestro cargo, quienes están en nuestros colegios, la necesidad del discernimiento y la necesidad de buscar la verdad, que detrás de esa verdad está nuestro Padre Celestial, que nos lleva a vivir nuestra vida con una dignidad, que nos ama y que nos lleva y nos envía también al mundo, ¿no? A llevar esa buena nueva. Pero yo creo que esa es la parte más fundamental de buscar crear un criterio personal, pero fundamentado en valores, no solamente en lo que pienso, en lo que escucho, sino qué creo y a dónde voy, qué sentido tiene mi vida. Eso es una parte muy importante en la que nuestros colegios buscan. Te presentamos todo, pero también te mostramos qué conviene, qué no conviene. La decisión la tomas tú. Se ha malentendido esta situación de, inclusive lo señalaba el padre Francisco, el Papa Francisco, en Laudato Si, esto del yo, hemos caído en el yoísmo. Los chavos piensan que ahora hay que ser independiente, pero ¿qué tanto es libertad y qué tanto puede ser libertinaje? Sí, claro, en la abundante información nos puede llevar a considerar o incluso a ver que nosotros, cada uno tiene su propia verdad, ¿no? Y podemos decir, pues yo la respeto, pero hasta cuando nuestra verdad puede perjudicar y dañar a otros, hasta cuando mi verdad me puede llevar por caminos equivocados que denigran mi dignidad como ser humano y que me llevan a todo menos al encuentro con mi Padre Dios y menos a ensalzar esa parte de sentirme un hijo amado por Dios. Hasta cuando nuestro pensamiento, nuestra a lo mejor costumbre, o a lo mejor ideología, a lo mejor educación que recibimos probablemente ha sido errónea. No todo quiere decir que haya sido de la mejor forma o haya sido lo correcto, porque hemos aprendido a lo mejor probablemente muchos patrones también. ¿Qué necesidad hoy urge un discernimiento, una claridad de ver que sí me lleva al encuentro con Dios, que sí me lleva a resaltar mi dignidad de vida, que sí me lleva a ser también un buen ciudadano, que sí me lleva a ser un buen cristiano y que no? Y es una necesidad de criterio que cada uno va descubriendo. Yo creo que una de las grandes misiones de todos los educadores, y bueno, voy a hablar por los que estamos así que los que estamos en este apostolado más bien, y a todos los profesores que están en estas instituciones, es buscar crear el criterio y buscar claridad, esclarecer el conocimiento para que ese conocimiento que aprendemos nos lleve a vernos como lo que somos, hijos de Dios. ¿Cómo empezó Fray César? Porque además, y hay que dejarlo bien claro, es sacerdote. Así es. Platícanos un poquito de su paso por la familia franciscana, cómo se dio y cómo está aquí. Pues así ya a grosso modo podemos hablar de una convivencia breve con los frailes franciscanos en la ciudad de Mexicali, donde el primer contacto que tuve con ellos fue el ver la fraternidad y cómo se trataban entre ellos, ¿no? Y entre carrillas, juegos y todo había ese cariño y esa preocupación por el otro. Claro que había una inquietud y había un llamado y había una necesidad de responder al Señor previamente a ello,
pero poco a poco fui en ese discernimiento. Se me presentaron muchas oportunidades para yo responder ese llamado que sentía, pero no era claro. Y en esa misma búsqueda fue ver qué era lo que yo quería, qué era lo que yo deseaba y qué era lo mejor que en su momento me convenía, ¿no? Y qué era lo que me había fascinado de la vida franciscana. Yo siempre se los digo a todos, la fraternidad. El cómo los frailes se trataban unos a otros, cómo el sacerdote convivía con los que iban abajo en formación, cómo se dirigían entre ellos, cómo servían y todos, ahí no era de que sírveme la comida, no, se levantaban y todos trabajaban por un mismo ideal. Yo creo que eso fue, al menos en mi historia vocacional, un punto focal que me ayudó a discernir y decir, yo no conozco mucho de esa vida que utilizan estos de túnica café, pero deseo, quiero y hay algo que me atrae de esa vestimenta. Entonces creo que por ahí empezó. El caminar fue siendo progresivo en la medida en la que yo fui respondiendo también, y Dios fue muy generoso y claro, y Él me fue mostrando el camino poco a poco, decir sí, va reafirmando lo que yo pensé que iba a ser un año de prueba, se convirtieron en 11 después de puro estudio, de apostolado, de misión, de convivencia, de momentos tristes, de momentos difíciles también, de momentos a veces de crisis, y que fue un tiempo de crecer, pero crecer en el amor a Dios, crecer en el amor a mi familia, crecer en el amor a mis hermanos y sobre todo amor a mi vocación. Yo creo que eso fue mucho. Y a mi fraternidad, aún con sus distintivos, eso fue. Y eso fue lo que me llevó a después decir sí al orden sacerdotal, a mi formación y esforzarme, porque era un esfuerzo también continuo en la parte académica y que después de 11 años se logró culminar con la ordenación sacerdotal. Posteriormente me tocó servir como vicario parroquial. Posteriormente fui párroco a los 3 meses de ordenado, con un poco de experiencia que llevaba, y a casi 2 años que fui párroco también me fue forjando en nuevas responsabilidades, y actualmente pues funjo como director general de los colegios de la provincia San Junípero Serra, en un área un tanto nueva. Ya tenía un poco de conocimiento, pero desde la parte de dirección pues no me había tocado estar, y ahora preparándonos también. Y ahora también con la encomienda de ser secretario de provincia, prácticamente ser un trabajo de un notario, no más con eso, ¿verdad? Y pues siguiendo el caminar, respondiendo a mi vida religiosa, a mi vida sacerdotal, a mi vida fraterna, pero también respondiendo a la parte de formación y educativa, pues ahora ya estudiando una maestría, seguimos en el camino y respondiendo al Señor en lo que nos ha pedido. Y nos sigue pidiendo porque el Señor es muy exigente.